¿Será Javier Milei y su gobierno un poco un Don Quijote? Está bastante solo en términos de su poder legislativo y entonces sale con, bueno, este DNU que pretende una transformación muy profunda del Estado. No es algo que no haya dicho en campaña, esto hay que decirlo. Pero, claro, está lo que es un tema de fondo y un tema de forma. Y en lo que hace la forma está la Constitución, que hemos vulnerado y vulneramos todo el tiempo, pero que a veces algunos salen a decir, no, no, esto es, bueno, un atentado contra la división de poderes, contra la Constitución. Hay que hablar con expertos en términos de leyes para ver hasta dónde sí tiene viabilidad este decreto de necesidad de urgencia o no, porque ya empiezan a haber presentaciones. El doctor Alejandro Fergosi, usted sabe, es un ex miembro del Consejo de la Magistratura. Doctor Fergosi, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿qué nos dice usted de esto que ha presentado, bueno, como un decreto de necesidad de urgencia que contiene tantas cosas que uno dice, ¿y qué va a pasar? Usted sabe qué sé yo, ¿cómo decirlo? La única gran ventaja de la edad es que uno vio tantas veces las mismas películas que sabe cómo terminan. Mm, Con lo cual, eso lo podemos traducir en términos cultos como sabiduría. Y el tema en estas cuestiones, no creo que no es tanto saber derecho, que es a lo que me dedico desde hace 47 años, sino los 47 años que han pasado desde que me dedico al derecho, por ponerlo en esos términos. mm, Mi experiencia lo que me indica es que por algo los constituyentes de 1994 incluyeron los DNU. El Congreso tiene todas las virtudes de un órgano inmenso y colegiado, pero también tiene todos los defectos de un órgano inmenso y colegiado. Los DNU no solo no fueron pensados exclusivamente para la época de receso del Congreso en medio de una guerra mundial, sino que también han sido pensados para sortear estos obstáculos que a veces enfrentan los gobiernos argentinos. Y la prueba de eso es que se han dictado, no sé, 300, 400, no sé cuántos DNU se han dictado. Estamos hablando del único DNU dictado por Milei, cuando los otros presidentes han emitido 140, 120, 60, andan planillas por ahí ujú. dando vueltas con DNU por presidente. Claro. Dicho eso, Ujú, porque no es secundario ese factor, ujú. dicho eso, ¿cómo puede resultar en la justicia el tratamiento de este DNU? No tengo la más remota idea. ¿Por qué le digo que no tengo la más remota idea? Porque es imposible predecir los efectos. Es la primera vez, yo tengo 69 años, es la primera vez que veo que un gobierno va a fondo en cambios medulares del sistema que nos tiene aplastados desde hace 100 años. Es la primera vez. ¿Cómo va a reaccionar una de las partes de la casta, una de las partes de la casta, que es la casta judicial? Mm. ¿Cómo va a reaccionar ante esto? Si tiene grandeza, porque ser casta no es malo en sí mismo, puede ser una casta de grandeza. La casta que declaró nuestra independencia era una casta también. Y se jugaron la vida, y se jugaron sus fortunas, y casi todos terminaron pobres, muertos. Eh, si la casta judicial tiene grandeza, esto va a prosperar, el DNU va a prosperar. Si no la tiene, lo van a abortar. Quiero creer que la van a tener. Más preocupado estoy con lo que con esto que estamos viendo a nivel general. Gente que se bancó, no solamente los cientos de DNUs que dictaron, sobre todo el Partido Justicialista y el Partido Kirchnerista. No solo esos cientos, sino que además nos tuvieron 20 años en estado de emergencia económica, delegando facultades legislativas en los Kirchner. Nos subieron impuestos, nos crearon burocracias, duplicaron el gasto público y no pasó nada. Algunos protestaron, otros no, pero en cualquier caso la cosa ocurrió. Y ahora se vienen a rasgar las vestiduras por un DNU que está lleno de decisiones razonables. Honestamente, más que mi ley, más que todo lo que nos puede estar pasando hoy en día, lo que me preocupa es esa especie de gen recesivo que tiene la oposición argentina, que cuando ejerce el poder no se atreve. Y no le gusta que ninguno de ellos se atreva.
solo le permiten ejercer el poder al peronismo. Mm. Y por otro lado, yo lo que veo, claro, más allá de lo que hace al ámbito jurídico y a la política, es que estamos en un choque cultural, que no es algo, como dije, que el actual presidente no haya dicho antes durante su campaña, que finalmente venía acá para hacer cambios muy profundos y de shock, y lo que ha planteado es casi, bueno, una reformulación de la forma en que pensamos y vivimos entre un estado céntrico y, bueno, dejar que el mercado y que las personas puedan de alguna manera actuar con libertad. Y esto parece que, claro, produce mucho miedo en algunos, temores a perder privilegios, y está, claro, el tema de la forma. Por eso digo, no es un desafío menor cuando además el presidente conoce que no tiene la fortaleza legislativa para que esto pueda prosperar con discusiones que pueden llevar 20 años de temas, como usted dice, muy sustanciales. Ahora, ¿será esta la manera? ¿Será que busca llevar a lo que él también planteó, un estado plebiscitario donde la gente termine por definir cómo se va a encarar un nuevo gobierno? Sí, esa es la pregunta. Yo le diría que la respuesta es sí. Creo que esa es la estrategia de Milei. Y pensemos, por un momento, metámonos en la burbuja de la intelectualidad. Olvidémonos del mundo real, en el que hay gente que pasa hambre hoy, pese a que hay algunos personajes que dicen que no está aprobada la emergencia ni la necesidad, ¿no? Se nota que la están pasando bomba en Puerto Madero. Pero dejemos de lado eso, pensemos cómo ha funcionado hasta ahora en nuestro sistema político en el Congreso. La realidad es que el Congreso no ha tenido velocidad de reacción ni agudeza de reacción nunca, para nada, por defectos de organización, por defectos políticos, por lo que fuere, no lo ha tenido, en una variable que para nosotros es crítica, que es el tiempo. ¿Por qué es crítica para nosotros? Cuando digo Ujú, nosotros me refiero a la raza humana, ¿no? ujú, Es crítica para nosotros porque el tiempo no es reemplazable. O sea, el minuto que perdimos, la hora, el día o el año que perdimos, nunca nadie nos lo va a devolver. Y lo vamos a añorar cuando estemos expirando, cuando estemos dando nuestro último respiro. ujú. En materia del Congreso, el fenómeno de las listas sábana ha provocado que están como diputados y senadores dictando leyes personajes a los que no lo votan ni en su familia. Esa es la verdad. Fíjese que hoy estamos hablando de si Milei esto, si Milei lo otro. Milei, después de Perón, es el tipo que más votos ha recibido en la Argentina. Es así de fácil. ¿Qué? ¿Se lo va a someter a lo que opine Margarita Stolbizer con la simpatía que le tengo? Estamos todos locos. Entonces, ¿qué es lo que pareciera razonable que busque Milei? Señores, yo dicto un DNU, ustedes decidirán si se hace o no se hace. Han aprobado hasta ahora el 100% de los DNU de todos los presidentes argentinos, incluido el peor presidente de la historia que ha sido Alberto Fernández. ¿Qué van a decirle al 56% de la población que me votó a mí, no a ustedes, que está mal? Clarísima la estrategia. Pregunta última, por lo menos de mi parte en este momento, el rol de la Corte Suprema, porque generalmente cuando no se resuelven los temas tienen que llegar ahí. ¿Cuál puede ser? El rol de la Corte es el que le marca la Constitución y el que ha marcado todas las constituciones como la Argentina. En definitiva, es decisivo. Esta película, como decía antes, ¿no? Las películas uno las va viendo. No la vi porque yo no soy norteamericano y no estaba vivo en la década del 30, Mm. pero es una película que el paradigma, el ejemplo que siempre se da cuando se estudian estos temas, es la Corte norteamericana con las reformas de fondo que quería introducir Roosevelt con su famoso New Deal, el nuevo acuerdo, el nuevo trato. Eh, la Corte le puso la prueba. Nosotros los abogados somos gente que estamos entrenados para buscar el pelo en la sopa, es nuestra tendencia, y además estamos entrenados para frenar los avances, que no está mal de por sí, porque hay avances que son avances de momento, hay locuras temporales que gracias a Dios que alguien la frena. De hecho, en el caso de Roosevelt, muchas de las decisiones de la Corte eran correctas, pero al final terminó siendo posible la gran reforma que hizo Roosevelt. Acá va a pasar, quiero creer lo mismo, quiero creer que la Corte
con sabiduría, va a terminar resolviendo esta cuestión, pero no impidiendo reformas que, por otra parte, cualquiera de nosotros las toma en su vida privada. A mí me gustaría preguntarle a alguien por qué motivo tiene que someter sus contratos a la decisión de un burócrata de turno, que no es bueno para nada, que en su vida pudo llevar a cabo una empresa. ¿Por qué? ¿Por qué motivo hay que hacer esto, lo otro, lo demás allá? La Argentina se ha enfermado de Estado, estamos enfermos de Estado, cosa que llegó con el kirchnerismo a su máxima expresión. De la riqueza que producimos anualmente, la mitad se la lleva el Estado. La mitad, es mucho que la mitad de la riqueza de un país se lo lleve el Estado. Sin Eso duda. tiene que terminar de una manera o de otra, porque si no, cada una de las personas que nos escucha, a ver si lo explico de esta manera muy pedestre, y es, la mitad de la plata que genera cada una de las personas que nos está escuchando, usted y yo, se la lleva el Estado para mantener a alguno que además encima, muchos de ellos tienen auto con chofer último modelo, etcétera, etcétera, pagado por nosotros, encima. Este, yo quiero creer que esto va a terminar bien, porque si no termina bien, olvidémonos, vamos a ser la Grecia del siglo XXI, o sea, un país que dominaba el mundo y de repente desapareció. Doctor Fergosi, lo que estoy seguro es que no nos vamos a aburrir. La Argentina nunca es aburrida y vamos a tener la oportunidad el año entrante de seguir charlando de esto y mucho más. Exactamente. Esperemos sobre todo que haya algo de grandeza, como usted dijo, por parte de todos, porque se requiere para poder construir un futuro distinto al que hemos tenido, que hasta ahora no nos ha llevado en los últimos largos años muy bien. Le mando un gran abrazo y muy buen 2024. Igualmente, muchas gracias y felicidades. El doctor Alejandro Fargosi, hombre de derecho, pero también hombre que puede pensar la realidad en términos de lo social, de lo político y de lo que hemos sabido construir.